El precio de la salvación. La interferencia aún llenaba los canales de comunicación. Un ruido estático, distorsionado, como un murmullo lejano de algo que no estaba del todo muerto. Bolivia era un cementerio en movimiento. Cada ciudad, cada pueblo, convertido en un laberinto de carne infecta y sombras que susurraban. Nos quedábamos sin opciones. Entonces, Spectro encontró algo en la red, un fragmento enterrado en una base de datos militar que nadie más parecía haber notado. Una anomalía. Un activo de alto valor estratégico que nunca había sido recuperado. Dagon. Una base móvil anfibia, abandonada en una instalación militar al norte de Bolivia. Nadie había ido por ella. Nadie se atrevía. El lugar estaba en zona de máxima infestación, donde las fuerzas regulares habían desaparecido sin dejar rastro. Pero no teníamos elección. A pie, con suministros menguantes y rodeados de enemigos que se volvían más inteligentes cada día, necesitábamos algo que nos devolviera la ventaja. La infiltración fue una pesadilla. Los muros estaban cubiertos de una sustancia orgánica, como si el lugar respirara. Los retorcidos no merodeaban como en otras zonas, aquí estaban estáticos, encorvados, murmurando entre sí en un idioma que no entendíamos. Avanzamos en silencio, sintiendo sus miradas vacías deslizándose sobre nosotros. Sombra fue el primero en romper el mutismo. No están actuando normal, susurró, tenso. Tenía razón. No nos atacaban. Nos dejaban pasar. Como si estuviéramos en territorio de algo más grande. Finalmente, encontramos Dagon. Una bestia de metal con blindaje grueso y sistemas de soporte aún activos. Spectro se conectó al sistema. Hubo un momento de tensión cuando la seguridad biométrica trató de rechazarlo, pero con sus habilidades, forzó el acceso. El vehículo cobró vida con un zumbido bajo, como un monstruo despertando de un sueño profundo. Entonces todo se desató. Los retorcidos comenzaron a moverse al unísono. No corrieron, no gruñeron. Solo se voltearon y comenzaron a acercarse, como atraídos por la activación de Dagon. Oso fue el primero en disparar. La bala atravesó el cráneo de uno de ellos, pero la criatura no cayó de inmediato. Tartamudeó en sus movimientos, como si algo dentro de ella estuviera tratando de recordar qué hacer. A la mierda, hay que movernos, grité, sintiendo el peso de la situación apretar mi pecho. Los disparos retumbaban en el metal. Cada paso hacia Dagon era un infierno. Sombra cubría la retaguardia mientras Spectro terminaba de desbloquear el control de movilidad. Finalmente, las compuertas se abrieron y nos lanzamos dentro. Tomé el control del vehículo y sentí como la bestia cobraba vida bajo mis manos. Pero justo antes de que la compuerta terminara de cerrarse, algo se lanzó dentro. No era un retorcido común. Era más grande. Más errático. La carne de su rostro aún conservaba rasgos humanos, pero su boca era demasiado ancha, sus dientes demasiado largos. Se movía como si cada músculo de su cuerpo estuviera tratando de separarse del resto. Sombra descargó una ráfaga, pero la cosa se abalanzó sobre él. Fue Oso quien lo derribó de un golpe con la culata. Spectro cerró la compuerta de golpe y avancé con Dagon, aplastando cuerpos deformes bajo su peso. Habíamos conseguido nuestro boleto de salida. Pero habíamos visto demasiado. La travesía de regreso no fue tranquila. Bolivia estaba muerta, pero sus ruinas latían con una presencia oculta. Mientras Dagon avanzaba entre carreteras destruidas y edificios desmoronados, encontramos un grupo de sobrevivientes. Mal armados, pero con una mirada que solo se ve en aquellos que ya han decidido morir peleando. Si se quedan aquí, están muertos, dije, sin rodeos. El líder del grupo, un hombre de mediana edad con la ropa rasgada y una escopeta casi sin munición, asintió. No hubo necesidad de discutir. Ayudamos a los que podían moverse y subimos a los que no.
Pero había algo en sus ojos, algo más allá del miedo. Uno de ellos, un joven con cicatrices en los brazos, murmuró algo antes de subir. No podemos irnos sin ella. ¿Quién? Preguntó Sombra. Mi hermana. Está en la iglesia, la cosa la dejó ahí. Intercambié una mirada con Espectro y Oso. Sabíamos que no era una buena idea. Pero algo en la forma en que lo dijo, en la desesperación contenida, nos hizo tomar la decisión equivocada. Nos dirigimos a la iglesia. El interior estaba en penumbras. El olor a humedad y sangre vieja impregnaba el aire. Los cuerpos en las bancas estaban en distintos estados de descomposición, pero ninguno parecía haber muerto de manera convencional. Sus rostros aún reflejaban una angustia indescriptible, como si hubieran visto algo más allá de la muerte misma. La encontramos en el altar. Una niña, de no más de 10 años, sentada en posición fetal, con la piel pálida y los ojos abiertos. Cuando me acerqué, ella levantó la mirada y sonrió. No debieron venir, susurró. Entonces, el suelo tembló. Algo se arrastraba bajo nosotros. Algo vasto. Algo antiguo. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando la niña murmuró palabras en un idioma que no existía. El aire en la iglesia se tornó pesado, como si estuviéramos siendo observados por algo más allá de la comprensión. Hay que salir de aquí, gritó Espectro. La tomé en brazos y corrí. La sensación de ser perseguidos se intensificó. Detrás de nosotros, las sombras comenzaron a alargarse, retorciéndose en formas imposibles. La iglesia entera crujió, como si algo debajo quisiera devorarla entera. Llegamos a Dagon justo cuando la estructura colapsó detrás de nosotros. Pero la niña solo reía. Sabíamos que algo estaba mal. Pero ya no teníamos opción. Bolivia ardía. Y el terror apenas comenzaba a despertar. La dejé en el suelo y me retiré de ella unos momentos. Su risa seguía vibrando en mis oídos. Su risa no era propia de una niña, era más gutural, una combinación indescriptible entre dos seres distintos, y sus ojos, no parecía tener ojos al darme cuenta. Sin más que discutir, la dejé afuera de la iglesia sentada. Evacuamos a los sobrevivientes aún sanos y cuerdos. Cuando subimos a Dagon y cerramos la compuerta, escuchamos cómo la iglesia se desplomó detrás de nosotros. La niña gritaba con una voz la cual podría estremecer a cualquiera. No saldrán de aquí vivos, ellos ya los encontraron y fracasarán en su escape. No mire atrás. No podía. El motor rugió tapando los gritos de aquella niña y avanzamos entre los escombros. La sensación de que algo no estaba bien se intensificó. No hablamos. Nadie lo hizo, había un silencio ensordecedor solo roto por la marcha y el motor de Dagon. En nuestras mentes, todos sabíamos que esto podría resultar peor, no dejábamos de pensar en la niña de la iglesia. Pensábamos que había algo peor en ella, algo que ninguno de nosotros quería enfrentar. ¿Por qué se reía?, murmulló Sombra después de unos minutos de silencio. Nadie respondió. Bolivia solo eran ruinas y plastas de carne pútrida y no se abunda en la distancia, esas criaturas deambulando y la podredumbre devorando lo que quedaba de la civilización. Con cada metro que avanzábamos, los retorcidos parecían más organizados, como si algo les estuviera guiando. No corrían sin sentido, no gritaban como bestias. Se quedaban quietos, observándonos desde las sombras. Fue entonces cuando Sara fue liberada por un civil que rescatamos hace poco. Se escabulló entre las salas de Dagon. Este trasto está obsoleto, dijo, rebuscando entre sus cachivaches que ella llamaba herramientas de alta calidad. ¿Qué demonios haces?, pregunté sin apartar la vista del camino. Sara al escucharme corrió a tal grado que en pocos segundos la perdí entre los ductos de ventilación. Desconocía su paradero. Una vez que Espectro la encontró, estaba hablando sola diciendo cosas como: optimizando este armatoste completamente ridículo y simple. En mano tenía un rollo de cables de colores y cinta adhesiva, lo suficiente como para envolver a un adulto. Si seguimos con este sistema tan primitivo, vamos a terminar muertos. Fue lo que ella mencionó como si fuese una sábelotodo. No sigas jugueteando y jugando a ser mecánica, no entiendes este sistema tan complejo y secreto.
Lo que vas a hacer únicamente es arruinarlo todo con tus jueguecitos de niña delirante, Espectro gritó tratando de detenerla. Sara ignoró la orden y forzaba contra Espectro sosteniéndose de la estructura interna y empezó a conectar sus delirios mecánicos. El tablero comenzó a parpadear. Algo crujió en los sistemas internos de Dagon. Luego, una voz mecánica interrumpió el silencio. Anomalía detectada. Las luces de la cabina se apagaron y un frío helado recorrió el interior. El motor se apagó de golpe quedando varados en medio de la nada. Comenzamos a sudar frío, sabíamos que teníamos recursos limitados pero al menos teníamos los planos de Dagon descargados. ¿Qué hiciste, Sara?, replicó Espectro tratando de mantener la cordura. Sin nada, bueno, tal vez, conecté algo que no debía, respondió ella con una sonrisa nerviosa. Sin perder más tiempo como medida desesperada usamos nuestros pocos recursos electrónicos. Sombra con sus años de experiencia y entrenamiento en mecánica avanzada no perdió tiempo comenzando a arreglar lo que sea que Sara había hecho. Oso, Espectro y yo salimos a cubierta de Dagon para poder vigilar el perímetro. Sin embargo, un sentimiento de paranoia nos abordó. Sentimos como si como si algo nos estuviese acechando entre las penumbras. Entonces, nuestros intercomunicadores comenzaron a fallar, hasta que vimos algo a la lejanía. Fue cuando vimos de nuevo ese dinosaurio. No, ese ser que parecía dinosaurio de hace unos días salir de entre las sombras. Creímos que nos perdería el rastro pero nos encontró. Poco a poco su cuerpo, si es que se le podría nombrar de esa manera, salió a la luz de la luna. Se veía que había mutado nuevamente, su tamaño había aumentado. Tantos años de preparación en operaciones encubiertas y secretas no te preparan ante tal aberración. La mandíbula se había expandido grotescamente, dejando ver hileras de dientes afilados, y sus ojos, no eran ojos, eran numerosos pozos oscuros, sin fondo, huecos de puro abismo. De alguna manera sentimos que nos estaba mirando con sus múltiples ojos. Entonces vimos un pequeño pedazo de ropa que se había fusionado a su piel. Farah Volkova, era ella. Aquel zumbido familiar que sentimos antes en la cabeza comenzó a agravarse. Nadie hizo nada hasta que Oso rompió el silencio con un disparo. Farah rugió, un sonido que era una mezcla de agonía y furia. No se necesitó una orden, o un acuerdo, todos abrimos fuego, de manera que hayamos podido ganar suficiente tiempo para que Sombra pudiese reparar lo que sea que Sara haya descompuesto. Consciente que nuestras balas no le hacían nada, esperábamos un milagro, hasta que se vaciaron nuestros cargadores. Afortunadamente escuchamos cómo el motor comenzó a volver a la vida, y los sistemas de Dagon comenzaban a estar en línea nuevamente. El rugido del motor de Dagon fue lo único que nos permitió mantener la esperanza mientras el monstruo de lo que solía ser Farah avanzaba, deslizándose como una sombra entre las ruinas. No podíamos evitar la sensación de que estábamos perdiendo algo importante de nuestras vidas, algo importante, algo que nunca recuperaríamos. El extraño zumbido en nuestras cabezas se intensificó, y la realidad se desdibujaba ante nuestros ojos. El caos que habíamos dejado atrás en la iglesia seguía ardiendo en nuestra mente, pero ahora estábamos en la frontera de algo mucho más aterrador. El monstruo que antes solía ser Farah, comenzó a moverse con una agilidad antinatural. Las sombras a su alrededor parecían cederle el paso, como si la oscuridad misma le respondiera. Me mantuve en silencio, mis pensamientos eran un laberinto de imágenes distorsionadas. Esa niña en la iglesia, había dejado algo en nosotros. La risa, la maldición, esa presencia que nos seguía. ¿Acaso éramos parte de algo mucho mayor de lo que entendíamos, o es que la cordura nos estaba abandonando lentamente? La criatura se detuvo a unos metros de nosotros, su cuerpo deformado y sus ojos insondables observándonos con una intensidad que helaba la sangre. En su rostro, la angustia y la furia de Farah se reflejaban, como si su alma aún estuviera atrapada allí, luchando por emerger. La guerra que estábamos librando no era solo contra los horrores que este virus había creado. Era algo mucho más grande, más antiguo. Sombra y Oso estaban listos para lo que viniera,
sus armas aún expeliendo humo y con las boquillas al rojo vivo, pero el miedo se reflejaba en sus ojos. Incluso los más duros, aquellos que habían enfrentado lo impensable, sabían que había algo más en juego ahora. Algo que no podía ser vencido con balas. Tenemos que movernos, dije en voz baja, pero mi cuerpo no respondía. La sombra del monstruo parecía crecer, su silueta devorando la luz a su alrededor. Fue cuando el intercomunicador de espectro chisporroteó, y una voz distorsionada, apenas audible, irrumpió en el silencio. El ciclo no debe completarse. Era la voz de alguien que ya no estaba. La misma voz que habíamos escuchado en la iglesia. No me atreví a mirar a Espectro, pero pude sentir su mirada, su preocupación. ¿Acaso estaba sucediendo de nuevo? La niña, el monstruo, los ecos de algo que jamás deberíamos haber descubierto. En un instante, el monstruo dio un paso hacia adelante, su cuerpo retorciéndose con un sonido que hizo que mis entrañas se retorcieran. Estábamos atrapados, pero Sombra, con una calma tensa, ya estaba calculando su siguiente movimiento. Dagon no está listo para un enfrentamiento de esta escala, pero podemos usarlo a nuestro favor. Necesitamos tiempo. Pero antes de que pudiera terminar, el monstruo rugió, un sonido tan profundo y aterrador que el aire mismo pareció vaciarse. Mi piel se erizó, y mi mente comenzó a desbordarse con pensamientos erráticos. El ciclo, lo repetí en voz baja, como si pudiera entender qué estaba pasando. ¿Qué ciclo? ¿Qué estaba tratando de decirnos? En ese momento, todo se volvió un caos. Sara, que había desaparecido en los pasillos de Dagon, apareció de repente, corriendo hacia nosotros con los ojos brillando de una extraña intensidad. En sus manos, llevaba un objeto extraño, algo que no habíamos visto antes. O al menos eso creía en ese momento. Lo que hicimos, lo que está pasando ahora, es solo el principio, dijo, mirando al monstruo sin miedo, pero con una determinación fría. Necesitamos detenerlo, antes de que se complete su mutación. Mis ojos se centraron en ella, en su rostro marcado por la obsesión, el mismo brillo delirante que había visto en antes. ¿Qué sabes de esto?, le grité. ¿Qué demonios sabes? Ella levantó el objeto, su expresión era de locura, ese objeto incandescente, me lo colocó en las manos, de alguna manera el dolor que sentí en ese momento al recibir ese objeto me comenzó a regresar poco a poco a la realidad, ¿acaso estaba soñando despierto? El dolor en mis manos, vi que era un metal al rojo vivo, el calor logró penetrar mis guantes tácticos por el tiempo que prevaleció ahí. Ese pedazo de metal era parte extraída de Dagon que al parecer se había arruinado. Sombra pudo sacar su as bajo la manga. Sombra, habiendo estudiado todo respecto a Dagon, sabía de su equipamiento, y usó su arma experimental, cañón de riel de 3 toneladas, nunca creí que vería algo como eso, solo Sombra pronunció las palabras apenas entendibles, a cubierto. Con dificultad motriz logré apenas poner a Oso y a Espectro a salvo dentro de Dagon, el golpe fue muy doloroso, pero más fue la satisfacción y alivio al escucharlo. Un rugido ensordecedor y un destello marcó el disparo del enorme cañón de riel de Dagon. Después de eso, no escuchamos ni vimos nada. Por mera curiosidad volteé atrás por medio de una ventana. Ahí estaba, media cabeza de Farah, lo que parecía más una especie de dinosaurio, parecía seguir viva. Sin embargo, al momento de rugir de nuevo el motor de Dagon marcó nuestra esperanza y salvación, viviríamos un día más. Sentimos como Dagon emprendía su marcha y como poco a poco todos comenzábamos a recobrar la cordura conforme abandonábamos Bolivia. Los retorcidos trataban de atascar las llantas con su cuerpo, pero Dagon era más que un simple vehículo. No podrían atascarlo así. Salí a comprobar la cubierta, y en el suelo estaba Sara, pero noté algo extraño, un trozo de hueso, posiblemente de Farah se había incrustado en su antebrazo. Sin miramientos la metimos de nuevo a Dagon. Fue difícil la discusión, pero no hubo tiempo. El corte fue limpio, y el torniquete así como la motosierra hicieron su trabajo. El brazo infectado de Sara ya no sería problema, sin embargo se sentía aún pulsante, con vida. Rápidamente lo arrojamos fuera.
A Sara la sedamos y la dejamos en una habitación para que se recuperara de la amputación y un descanso. Después de tanto estorbar y ser una carga, por primera vez nos salvó. La travesía hacia el océano, cruzando Chile, fue más silenciosa de lo que esperábamos. Por algún motivo después de tantos días sentimos un poco de paz. El país ya no era el que conocíamos. La devastación estaba por todas partes, y los pocos supervivientes que quedaban ya no parecían humanos. Las mutaciones se extendían como un cáncer, deformando todo a su paso. No había más tierra firme. No había más esperanza. Sin embargo, gracias a Dagon podíamos irnos sin detenernos, ya habíamos alcanzado el límite de personas que podíamos rescatar. A pesar de señas y súplicas de algunos que pasaban, nos forzamos a mirar a otro lado. Dentro de Dagon, el ambiente se volvía más tenso a medida que avanzábamos. El estruendo de su motor resonaba en nuestras cabezas como una pesadilla constante, pero al menos nos mantenía en movimiento. El único consuelo era que, en medio de todo este caos, los recuerdos de nuestra misión pasada, la misión que fue nuestra última esperanza antes del colapso total, nos mantenían vivos. O al menos, lo intentaban. Sombra. El hombre que siempre había sido el cerebro detrás de las operaciones, el que parecía tener una solución para todo. Siempre frío, siempre calculador. Pero incluso él no podía ocultar su dolor. Había visto demasiado. Había perdido demasiado. Espectro, el más fuerte de nosotros, había luchado junto a Sombra en muchas ocasiones. Y yo nunca había sido un héroe. Solo un soldado en medio de una guerra que no entendía del todo. Pero lo que nos unió a todos fue un recuerdo común, uno que nos marcó para siempre. Era 2 de mayo de 2011, Pakistán. Estábamos allí, en las sombras, esperando la orden para entrar en la zona donde Osama Bin Laden estaba escondido. Lo que nunca imaginamos fue lo que ocurrió esa noche. Mientras nos preparábamos para la operación, algo invisible se desató. Un rugido, el aire comprimido por una fuerza que ni siquiera comprendíamos. Y entonces, Osama dejó de existir. No por nuestras armas, sino por algo más allá de nuestro control. Lo que presenciamos aquella noche no fue un simple asesinato. Fue la desaparición de un hombre, desintegrado por algo que no pudimos ver, algo que parecía consumirlo, desgarrarlo con una violencia que desbordaba cualquier lógica. Lo peor no fue ver cómo moría. Lo peor fue saber que, incluso después de su muerte, algo más estaba acechando en las sombras, algo mucho más grande que cualquier terrorista. Nos miramos entre nosotros, el horror reflejado en cada rostro. Era este el verdadero enemigo. Algo tan antiguo que nos hacía parecer niños jugando en el parque. Oso no dijo nada al respecto, como siempre. Su cara se endureció, pero en sus ojos había algo más. La guerra lo había cambiado, y no estaba listo para ver lo que el mundo estaba convirtiéndose. No lo estábamos ninguno de nosotros. Pero a pesar de todo, sabíamos que teníamos que seguir. Sabíamos que aún quedaban misiones que cumplir. Sara, la niña que nos había molestado más que ayudado, estaba en su habitación ahora esperando recuperarse. Había sido una de las rescatadas en Dagon, otra de esas piezas más del rompecabezas que no sabíamos si encajaban. Y a pesar de ser un problema y una molestia en muchos momentos, al menos en uno, de manera casi absurda, había hecho algo útil. Su locura nos salvó, aunque no la reconociera como una aliada. Pero no teníamos tiempo para pensar en ella. No cuando Chile estaba devastado y el océano estaba cada vez más cerca. Lo que vi en esos días fue la fragilidad humana. El miedo, la desesperación, pero también la resistencia. A pesar de la oscuridad, a pesar de las pérdidas, seguimos adelante. La fortaleza avanzaba, y con ella, las sombras nos perseguían. Sabíamos a dónde ir, iríamos a Islandia, era un punto estratégico y nuestro lugar donde guardábamos cosas interesantes o desconocidas que encontrábamos en nuestras misiones guardando celosamente el secreto. Sea como sea, incluso tenía la esperanza que Islandia siguiera siendo un lugar libre de este virus que bautizamos como el virus de la carne por ver lo que era capaz de hacer. El dolor, el maldito dolor. No puedo escapar de él. Mi cuerpo está ardiendo, cada rincón de mi ser está siendo consumido por un fuego infernal,
pero no es el tipo de fuego que uno podría esperar. No es calor. Es como si mi sangre fuera ácida, corroyendo mis venas, mis arterias. Cada latido de mi corazón retumba en mi cabeza, pero no me da alivio. No me da esperanza. Me está empujando al abismo. No hay calma. Solo más dolor. Mi piel, siento que se me está despegando, pero no en trozos. Es más sutil que eso. Es como si estuviera fundiéndose lentamente, como cera derretida. El cosquilleo que alguna vez sentí ahora es un retorcimiento. Un parpadeo de lo que era mi humanidad, aplastado bajo este monstruoso sentimiento que no logro controlar. Hay momentos en que ni siquiera puedo moverme, siento que mi cuerpo ya no responde. Mis dedos se sienten como si fueran parte de alguien más, fríos, rígidos, como si fueran de plástico, pero con un dolor que me perfora. El dolor se extiende desde mis muñecas hasta mi cuello, y no sé si quiero gritar o si ya no me quedan fuerzas para hacerlo. Mi boca está seca, tan seca, pero al intentar tragar, siento que mi garganta se cierra, como si algo estuviera bloqueando el paso, como si mi cuerpo no quisiera aceptar lo que está sucediendo. Mi respiración es errática, no la controlo. A veces, siento que me falta el aire. Un golpe de ansiedad me golpea, un sudor frío recorre mi espalda. Quiero que todo esto termine, pero no puedo hacer nada. Mis ojos no se mueven, se sienten como si estuvieran atrapados en un parpadeo constante. La visión se me nubla, todo se distorsiona. La oscuridad no es completa, pero los contornos de lo que alguna vez fue mi mundo se están desvaneciendo, como si todo a mi alrededor se estuviera fundiendo en una masa viscosa. Me toca el pecho, y mi corazón. El sonido es insoportable. Cada latido es una explosión en mi cabeza. Tanta presión que siento como si fuera a estallar en cualquier momento. ¿Es mi corazón el que late o son mis venas las que se desgarran por la presión? No lo sé, ya no sé. A veces parece que no es mi cuerpo el que está latiendo, sino el de algo más, algo extraño que se está apoderando de mí. Mi respiración se vuelve más rápida, más superficial. Mi pecho sube y baja con una irregularidad casi grotesca, como si estuviera luchando contra una fuerza que no puede ser detenida. Mis pensamientos se están desmoronando. Cada segundo que pasa, mi mente se siente más y más frágil. Intento concentrarme, intento recordar lo que soy, lo que era, pero las imágenes se distorsionan. Era yo. Era Sara. A veces siento que ya ni siquiera conozco mi propio nombre. La identidad se deshace como papel mojado, y con ella mi sanidad. Mi mente empieza a crear imágenes que no están ahí, voces que no existen, susurros que me llaman desde lo más profundo de mi ser. Mis manos tiemblan. No sé si son mis manos o algo que las controla. Cada vez que trato de moverlas, siento que algo me empuja hacia atrás, como si mi propio cuerpo me estuviera rechazando. El calor es insoportable, pero al mismo tiempo siento un frío helado que recorre mi espina dorsal. La dualidad de este tormento es tan cruel que ya no puedo decir si soy yo o si ya soy algo más. Algo diferente, algo que nunca pedí ser. Y el dolor no se va. Cada respiración duele. Cada latido es una explosión dentro de mí. Cada instante que paso en este sufrimiento parece arrastrarme más hacia una oscuridad de la que no podré regresar. Algo dentro de mí está cambiando, lo siento. Mis pensamientos se disuelven en fragmentos, y las imágenes que vienen a mi mente son distorsionadas, como si las estuviera viendo a través de una niebla espesa. Lo peor es que ya no sé si lo que siento es real o si todo esto es producto de una locura que está tomando forma. Mi cuerpo ya no responde. No sé si soy una persona o una sombra de lo que alguna vez fui. Siento mis piernas ardiendo, el dolor se extiende, se ramifica por mi cuerpo, pero mis piernas no responden. Mis pies son solo una sensación distante. Mi brazo, el que perdí, me parece una memoria lejana, como si ya no fuera mío. Como si nunca lo hubiera sido. Lo peor de todo es que el dolor no para, es un ciclo. Mi mente se va nublando, las sombras comienzan a invadir mi campo de visión, pero en mis oídos suena, algo profundo. El latido de mi corazón, o algo mucho más oscuro, más retorcido. Y en este momento,
Lo único que puedo escuchar es mi propio ser desmoronándose, destrozándose bajo esta agonía que ya no sé si es física o mental. No hay escape. No hay solución. Todo lo que soy, todo lo que alguna vez fui, está desintegrándose poco a poco. Estoy perdiendo el control, y no sé si quiero seguir luchando. No sé si queda algo de mí que valga la pena salvar. La oscuridad me arrastra. Y ya no sé si es el fin o si esto es solo el principio de algo mucho peor.